El manuscrito Voynich y Alan Turing. En 1912, un bibliófilo de origen polaco llamado Wilfried Michel Voynich adquirió un lote de libros antiguos a los jesuitas del colegio Villa Mondragón, Italia. Entre los ejemplares figuraba un manuscrito rarísimo, enigmático, escrito en una lengua irreconocible para el experto y con ilustraciones igual de sorprendentes, como lo eran extrañas plantas, lo que parecían ser tuberías o cisternas, y dibujos de ninfas o mujeres desnudas. Era el códice que luego sería bautizado con su nombre, Voynich, y que hoy en día sigue constituyendo un auténtico misterio en casi todos los sentidos. El manuscrito permaneció en la oscuridad hasta el año 1915, en que Wilfrid, pese a ser un consumado políglota, quedó seguramente frustrado por la imposibilidad de descifrar su contenido, por lo que estableció su colección bibliográfica en Nueva York para exhibirlo al público y a todos los expertos del mundo. Falleció en 1930 y el volumen pasó a su viuda, que se lo vendió a otro experto, de tal forma que hoy en día se encuentra donado en la Universidad de Yale, que lo conserva en la biblioteca de Beinecke de libros raros, en donde lo tienen catalogado como un manuscrito cifrado. El códice consta de entre 234 y 252 páginas, pero pudo haber tenido 256 o más. Todo el texto del manuscrito está escrito de manera corrida y sin errores. Su escritura es elegante y fluida, y obviamente obra de un hombre educado y culto. Sin embargo, no cuenta con título ni autor, y según las pruebas de carbono 14 practicadas en 2009, se lo ha datado entre 1404 y 1438. Ha sido dividido para su estudio en 5 partes o secciones, pero es importante aclarar que, a causa del hecho de que el texto no ha podido ser descifrado, esta división se basa solamente en la naturaleza de su enorme cantidad de ilustraciones. Las 5 secciones son botánica, herboristería, astronomía, biología y farmacia. Sin embargo, muchas de las plantas que aparecen son irreconocibles, uniéndose así en rareza a diagramas, signos y escenas de polémica interpretación, ya que hay quien ve en algún capítulo tratando la energía atómica. A partir de algunas de sus ilustraciones, se sitúa su origen en el norte de Italia, desde donde habría pasado de mano en mano, hasta llegar al emperador Rodolfo II de Bohemia. Luego no se vuelve a saber más con certeza hasta su descubrimiento por Voynich. Nadie ha podido traducir dicho manuscrito porque aparentemente la lengua sencillamente no existe. De ello se deduce que el autor recurrió a algún tipo de método de encriptación especialmente complejo, pues si bien hay quien sugiere que es un lenguaje inventado sin mayor sentido que algunas frases sueltas, lo cierto es que parece cumplir la llamada ley de Sif, desconocida en la época en que se escribió, la cual consiste en que las palabras más cortas siempre son más utilizadas en todos los idiomas. Inclusive, Alan Turing, nacido en 1912 en Londres, Inglaterra, célebre matemático y criptólogo, considerado padre de las ciencias de la computación, además de ser quien sentó las bases para la criptografía que conocemos hoy en día, no pudo descifrar el manuscrito Voynich, pese a tener una amplia experiencia y destreza en textos codificados. Sin embargo, cabe mencionar
los logros más relevantes realizados por este científico para dimensionar un poco más cómo una de las mejores mentes de la historia fue vencido por dicho manuscrito. Turing descifró, a partir de la creación del ordenador Von Neumann, el código alemán Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, el cual ayudó a dar fin a esta misma. Además, inventó la máquina de Lila, una máquina que cifra el habla, la cual se centra en codificar el sonido de la voz usando una clave de cifrado y el proceso inverso, es decir, usar la clave para tener solo la voz. Volviendo puntualmente al Voynich, el caso es que tampoco se conoce quién lo escribió, aunque no faltan las teorías al respecto. Se ha propuesto al polígrafo Roger Bacon, al astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra, John Dee, al alquimista Edward Kelly, que había inventado el idioma de los ángeles, el leconiano, para engañar a Dee, al herborista Jacobus de Tepenec y varios más, casi todos relacionados de alguna manera con el mundo esotérico que por aquellos años, aquellos siglos, equivalía al científico. El códice Voynich continúa siendo un enigma, excepto para aquellos que opinan que no se trata más que de un fraude creado por el mismo Wilfrid Voynich, que nunca quiso aclarar las circunstancias de su hallazgo, o por algún gracioso de este mismo siglo. Inclusive, hay quien ha apuntado al mismísimo Leonardo da Vinci, como la doctora Edith Sherwood, pero nadie parece haber dicho la palabra definitiva.